Ya estamos en contacto también con mi colega Marianela Montenegro en la ciudad de Cochabamba para hablar justamente de este tema que es el que nos está preocupando a todos los bolivianos, el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda. Hay quienes plantean que se realice el 2023 y el gobierno pues insiste en el 2024. Marianela, muy buenas noches, como siempre, bienvenida a esta programación de Sin Fronteras. Muy buenas noches, Jorge. Un gran saludo a toda la audiencia que te sigue en Sin Fronteras y, por supuesto, estoy a tus órdenes para hablar del censo. En principio, antes de hablar del censo, Marianela, te propongo un paréntesis en el tema de los cocaleros. Yo hacía referencia justamente a aquello que lamentablemente nuevamente el gobierno está reprimiendo a los cocaleros de la ciudad de La Paz, justamente con una policía que está excediendo, ¿no es cierto?, lo que significa la utilización de los equipos para combatir este tipo de situaciones que se presentan lamentablemente no solamente en Bolivia, sino en diferentes partes del mundo. Dice que hay excesiva fuerza que está utilizando la policía tipo Venezuela y tipo Cuba. Bueno, una prueba de todo aquello es el lado ilegal que han habilitado de la coca en Villa El Carmen, precisamente después de la pretendida acción que han tenido de invadir, digamos, los predios de Adecoca, todo lo que son los infiltrados, y además de tomar el mercado que existe legalmente de Adecoca. En todo caso, hay un mercado en Villa El Carmen habilitado y todo esto está bajo la protección del narcorrégimen, Jorge. Tristemente, en todo esto están organismos internacionales, porque nadie puede negar que la enorme cantidad de avionetas que caen en diferentes países, cuyas matrículas han sido entregadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil en Bolivia, resulta que para la DEA no es una llamada de atención, para el gobierno de Biden, que ordena que le den créditos para el censo, cuando este narcorrégimen dice que es antiimperialista. Sin embargo, el narcorrégimen de Evo Morales ha recibido 189 créditos desde Obama y, por supuesto, también antes de retirarse antes del fraude, Evo Morales ha recibido 1.300 millones de dólares para supuestamente hacer hospitales. Y ahora Mauricio Claver Carone del Banco Interamericano de Desarrollo le presta dinero a Bolivia precisamente para llevar adelante el censo. Le presta 100 millones de dólares bajo la condición de que se incluyan en las boletas censales dos temas importantes. El primero, la ideología de género, una falsa e inventada ideología de género con la que han penetrado Rusia, han desmembrado la Unión de Repúblicas Soviéticas, 17 repúblicas se han desmembrado de la ex Unión Soviética y por supuesto han pasado a formar parte de la OTAN. Y estamos hablando de que esa misma red que han utilizado las ONGs de George Soros con la revolución de colores es lo mismo que están aplicando ahora aquí. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver Mauricio Claver Carone del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, y le decía que han incorporado la ideología de género como obligación en el préstamo de 100 millones de dólares que hace el Banco Mundial para llevar adelante el censo. No sé si usted tiene alguna posición en torno a la ideología de género, le preguntaba Jorge. Hola. No. En realidad se trata de una falsa ideología de género, porque de lo que se trata es de que buscan incorporar, uno, el matrimonio gay, el matrimonio entre lesbianas, porque en ambos casos obviamente no se reproducen bolivianos. Quieren aprobar el aborto, porque en esa situación por supuesto que se matan bolivianos y no permitan que crezca la población. El otro tema es la multinacionalidad. ¿Qué sucede con el tema de la multinacionalidad? No es que a estos organismos internacionales que responden a ampones, que simplemente vienen a robar los países y quieren destruir los estados, por supuesto tiene que ver con
todo lo que es la confrontación. Es decir, no les interesa el indigenismo, lo que les interesa es que se maten por territorio y por límites. Esta es una situación. La otra tiene que ver con todo lo que mencionábamos anteriormente, porque en realidad lo que quieren es el litio, lo que quieren es el coltan de la Chiquitanía, lo que están cosechando a manos llenas el oro del Beni, y por supuesto mientras ellos puedan generar escenarios de confrontación, lo van a continuar haciendo. Yo quiero decirle y quiero recordarle a la gente que cuando se desató una guerra federal por buscar el federalismo, por un lado el conflicto norte y sur, o sea, la paz y la contra Sucre por el tema de la capitalía y todo aquello, y que finalmente estaban detrás de la constituyente y finalmente no sabían por qué se peleaban los bolivianos. Simplemente estos organismos internacionales tienen que robar algo, como en ese momento la guerra federal tenían que saquear el estaño, enriquecer a un pueblerino como era Simón Patiño, mientras estos robaban a manos llenas. Incluso con el tema de la plata se mandó a hacer un ferrocarril, pero no era la intención de darle comodidad a los pasajeros, Jorge. Simplemente era tener el ferrocarril para robar enormes cantidades los minerales que fueron robando. Ahora están detrás del litio y por supuesto nosotros nos aprestamos a vivir conflictos generados por estas multinacionales a través de sus organizaciones no gubernamentales. Más de 1000 ONGs operan en Bolivia sin ningún control. Se dedican al indigenismo, se dedican a los temas del lesbianismo, se dedican a la pobreza, de la miseria. Cada miembro del gobierno es parte de una ONG. ¿Y qué tiene en su background? Lo único que tiene es haber recibido cantidades de dinero como sobornos para luchar por la pobreza, para luchar por el indígena, para luchar por la mujer, para luchar por las lesbianas. Ahí usted tiene un bagaje enorme de personas que han traicionado al país. ¿Y estos qué hacen? Estas multinacionales lo que hacen es financiar desde las izquierdas hasta la ultraderecha. Esto es lo que financia. Y lo que está ocurriendo hoy es exactamente lo que ocurrió en el pasado con la guerra federal, cuando robaron el estaño. Hoy estamos en puertas de todo un ataque que hay contra Santa Cruz, por ejemplo, por el coltan, por liquidar a todos los cívicos y por imponer ese tipo de políticas, Jorge. ¿Qué podemos hablar, Marianela, con referencia a esa pulseta que se ha iniciado con el tema de la fecha de la realización del censo? El gobierno que está en lo suyo exigiendo para el 2024 y gran parte de la sociedad boliviana que está pidiendo para el 2023. Finalmente, desde tu punto de vista, Marianela, ¿qué puede pasar en el país? Es que se tiene que cumplir la ley. Yo no sé cómo gran parte del pueblo boliviano puede aceptar pisotear la ley, yendo a tono con esa mafia delincuencial que ha secuestrado Bolivia. El censo, por ley, se tiene que celebrar cada 10 años. Y por supuesto se tenía que celebrar el 2022. Lo que tiene que hacer el INE, por supuesto, es transparentar toda la cartografía. Obviamente el gobierno tiene temor porque sabe que va a saltar ahí todo el fraude que han cometido, porque los datos del INE muestran una cantidad de bolivianos en edad de votar, y los datos que ha tomado el padrón electoral, por supuesto, tienen 1,5 millones más de fantasmas. Entonces, este es un tema importantísimo. Ahora, la imposición de la ideología de género que hace el Banco Interamericano de Desarrollo me parece que es una intromisión total, y el propio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, ha puesto en su Twitter que se le presta a Bolivia 100 millones con la condición de que incorporen la ideología de género y la multinacional. ¿Qué interés tienen en inmiscuirse en los temas de Bolivia? Además que el censo tiene que ver simple y llanamente con temas de
de recuento de la población y de algunas de las necesidades. Y por supuesto no tiene nada que ver con preguntarle la sexualidad a la gente, como ha ocurrido en Argentina, que también han impuesto ese censo, porque obviamente los dos Fernández que gobiernan ese país son sirvientes de Soros, quién es el que está motorizando todo este tema. De aquí a poco nos van a pedir bonos para las lesbianas, nos van a pedir bonos para los gays, para los matrimonios, para incentivar la igualdad y no sé cuánta historia. Lo que quieren es destruir la familia, destruir los valores, destruir todo lo que nosotros tenemos como concepto, por supuesto, de lo que representan los hijos, la educación. Por esta razón, incluso han echado mano a la educación, han retirado la instrucción cívica, están retirando la bandera, están retirando todo lo que representa nuestro patrimonio, es decir, todo lo que pueda generar un amor a la patria. Y esto lo están haciendo de manera programada, de manera gradual, imponiendo situaciones, porque obviamente a todos los países han acostumbrado a la economía de la deuda, a estirar la mano, a pasar el sombrero y a generar toda clase de bonos. ¿Para qué? Para debilitar al Estado, porque imagínense el bono a las mujeres que se embarazan. Mañana nos van a hacer pagar bonos a los gays, a los matrimonios de lesbianas y no sé cuánta historia. Yo no soy homofóbica, pero obviamente que no se metan con mi familia, que no se metan con mi fe católica, que no se metan con mis hijos, ni pretendan adoctrinarlos desde niños a través de la televisión, a través de Netflix, a través de todos esos medios de comunicación y de las redes que ellos manejan precisamente para cambiarle la mentalidad a todos nuestros niños, para decirle a los padres que no se metan en la educación. Entonces, el censo, Jorge, tiene ese fin, tiene el fin precisamente de destruir todos nuestros valores. Y obviamente el movimiento al socialismo, al prorrogar, pretende utilizar esos 100 millones de dólares y otro préstamo más que hay con ese objetivo en todo su fraude político. Ahora mismo la OEA está siendo increpada por el tema del fraude, precisamente por senadores estadounidenses. Entonces hay un complot total contra Bolivia que viene en medio del censo, que viene en medio de todo lo que representa el que permitan que en Bolivia existe una dictadura narcoterrorista, que es lo que actualmente estamos viviendo, porque en un país destruido, por supuesto, ellos pueden hacer lo que les viene en gana. Está visto, Marianela, que en el tema de la fecha del censo se están manejando muchos intereses, sobre todo de orden político. Hay quienes opinan de que si el censo se lleva adelante tal como lo ha planificado el gobierno para el 2024, pues vamos a tener nuevamente por los próximos 5 años en las elecciones un gobierno del movimiento al socialismo. ¿Eso sería un hecho, Marianela, desde su punto de vista? Ya. Yo le digo con toda certeza, el 2024 ya es un año electoral, Jorge, y en el 2024 lo que ellos pretenden simplemente es que no se ocupe el nuevo padrón, sino la tramposa distribución de escaños, el tramposo padrón electoral con el que se han llevado los fraudes desde el 2016 con el 21F. Ellos se equivocaron, hubo un error de cálculo en el 21F que, pese a todo, obviamente el pueblo boliviano dijo no, ellos calcularon mal o pretendieron mostrarnos que sí se podría, que es una elección normal y que sí el pueblo boliviano puede ganar, para darnos confianza. Pero ese 1,5 millones de fantasmas se han puesto en evidencia en el fraude del 2019. El fraude está hallado en las calles. A la OEA no le ha quedado otro remedio que hacer la auditoría. Y esa auditoría la han hecho 30 expertos de diferentes países por orden de Trump. Y resulta que ahora Biden da un financiamiento para que, por supuesto, no se elimine la idea de fraude y, por supuesto, se imponga la mentira del golpe. El 2024, siendo un año electoral, ellos, por supuesto, no van a alcanzar a utilizar esos datos del nuevo censo
en el proceso electoral. Vamos a seguir con los datos antiguos y por supuesto todo se habrá vuelto a consumar en un espantoso fraude como ha ocurrido desde el 2016 hasta el 2020, Jorge. Así es, porque los resultados del censo, si es que se lleva adelante en la fecha establecida por el gobierno, pues se van a conocer recién el 2025, ¿no es cierto? Eso es así, y vamos a asistir a estas nuevas elecciones justamente con los resultados que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Y eso pues va a significar a las claras una nueva y aplastante victoria del movimiento socialismo, ¿no es cierto? Por fraude, mediante el fraude, y es importante que la gente sepa identificar a los políticos, porque estas transnacionales que están detrás del territorio, ya no solamente de las riquezas que tiene Bolivia, porque el contrabando es un negocio que está de moda, es importante decirles cómo pueden identificar a periodistas, a políticos, a gente que está en el gobierno, a qué intereses responde. Y es fácil porque ahí se tiene, detrás de todo esto está la mano invisible, la mano negra de un ampón internacional, y le pido a toda la gente investigue quién es George Soros, qué ha hecho en la Unión Soviética con la Revolución de Colores, qué ha hecho en Macedonia, qué ha hecho en Yugoslavia, qué está haciendo en España con el movimiento separatista catalán. Entonces la misma receta se está empleando en Bolivia. La gente se va a dar cuenta inmediatamente, pero yo le pido que por favor primero comparte este tipo de programas, porque los periodistas que denunciamos la verdad, por supuesto somos perseguidos, acosados, y las mismas redes sociales nos aplican el shadow ban, esconden nuestras publicaciones. Entonces de manera van a identificar a estos personajes de la política boliviana, y le hablo de Mesa, de Camacho, de la propia Janine Áñez, de todos, absolutamente, desde las izquierdas hasta las derechas más recalcitrantes. Va a notar usted que no hablan de Soros, que no hablan de quién explota el Beni en la mina San Simón, no hablan quién explota San Cristóbal, no hablan de quién está con la Jindal y a quién se ha indemnizado en la CIADI, no hablan de quién se ha adjudicado todo lo que son las jubilaciones, como es Soros a través del Banco Bilbao Vizcaya y del Santander Central Hispano. Entonces, prácticamente se ha adueñado de Bolivia, y su partido político, el que él financia, se llama Movimiento al Socialismo. Ha financiado a través de OAS, donde él mismo tiene intereses, y tiene operadores ONGistas que están dispersos por todos lados y mentalizando a la gente en odios entre nosotros, entre bolivianos. Entonces los bolivianos somos una sola patria, una sola nación, y tenemos que unirnos para defender este maravilloso territorio que Dios nos ha dado, y que por supuesto nosotros lo desdeñamos, olvidamos y no nos preocupamos por absolutamente. Estamos viendo un proceso de dictadura total, con la pérdida de propiedad, y si la gente hasta ahora no se convence de esta situación, bueno, estamos todos perdidos, Jorge. Es una misión muy difícil, ¿no es cierto?, contra este poderío económico y político que maneja gran parte del globo terráqueo. Lamentablemente, pues estos cambios no solamente se pretenden hacer en la sociedad boliviana, sino también en otras sociedades del mundo. Pero vamos a ver finalmente qué puede hacer la población, en este caso la población boliviana, justamente para frenar este tipo de actitudes que lamentablemente se están llevando adelante, sobre todo el tema de la explotación minera, como dice Marianela, el tema del oro. Es increíble cómo se están llevando nuestras riquezas, y todo ante la mirada complaciente no solamente de las autoridades, que tal vez tienen algo que ver con ese tipo de intereses, pero sobre todo de la población boliviana y boliviana en este caso, que lamentablemente mira con cierta indiferencia porque se sienten impotentes de poder luchar contra este poderío económico y político. Marianela, ¿sabe qué va a pasar con el Beni, Jorge? Ajá. Lo que ha pasado con todas las famosas nacionalizaciones, incluida la de Paz Extensor, cuando terminan de explotar, cuando solo dejan miseria y mercurio en los ríos, lo que hacen es, bueno, a sus acólitos, a sus sobornados les dicen nacionalizamos.
Entonces se produce la nacionalización y encima tenemos que pagarles multas porque la CIADI, que es el brazo operativo del Banco Mundial, ¿quiénes son dueños de toda la banca mundial? Los Rothschild. ¿Y quién es Soros? El operador de los Rothschild y de los Rockefeller. Entonces ellos te dicen nacionalízame cuando ya han terminado de robar nuestras riquezas. Y acá va a ocurrir lo mismo. En San Simón va a venir un héroe que va a nacionalizar y no es nada más que un sirviente. Ahora la población tiene que saber que estamos solos, que todo ese sistema político corrupto tiene que ir a parar a la cárcel y rendir cuentas sobre todo el daño que le han hecho al país. Así y nosotros esperemos. Tenemos que tener la valentía de enfrentarlo. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Que la población boliviana logre aunar esfuerzos para tratar de frenar todo este tipo de cosas que lamentablemente están sucediendo en el país. Marianela, como siempre, yo te agradezco muchísimo la gentileza que tienes para con nosotros, compartir estos minutos sobre estos análisis tan importantes que, por supuesto, sirven de mucho a nuestra población boliviana en este caso. Gracias, como siempre, Marianela. Es un gusto para mí, querido colega, así que estoy a tus órdenes cuando lo requiera. Muchísimas gracias, Marianela. Gracias, muy gentil.